Buenas amigos, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Hoy tenemos a un invitado especial, Álvaro Madrigal, Game Master, jugador de hace muchos años de juegos de rol, que hoy compartirá parte de sus conocimientos con todos nosotros. Pues un placer estar acá. Gracias Álvaro. Álvaro, ya hemos hablado un poquito. Los amigos que van a ver este video van a quedar sorprendidos. Tienes muchísimo conocimiento en este juego, muchos años, ¿verdad? Jugándolo. Y muchísimas preguntas, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cómo sintetizamos, ¿verdad? Todo este conocimiento primario, ¿verdad? De acercamiento a este juego de rol tan conocido para algunos y para otros no tan conocido. Álvaro, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegas a este fenomenal mundo de los juegos de rol? Bueno, los juegos de rol como un todo, ¿verdad? Son una colección de cosas grandes, ¿verdad? Muchos tipos de juegos, pero yo creo que la gran mayoría de personas, y yo soy de esas, empezamos jugando Calabozos y Dragones. Es el abuelito de los juegos de rol. Yo creo que yo empecé con Calabozos y Dragones desde antes de conocer el juego como tal, estando muy jovencito, 15, 14 años, no me acuerdo, empecé a leer novelas de fantasía. Me moría por conocer qué eran, ¿verdad? También en el entonces leía cómics y resulta que en los cómics venían anuncios de Calabozos y Dragones. Las novelas por dentro decían que eran de Calabozos y Dragones, pero yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Por qué veo anuncios en cómics y leo novelas, ¿verdad? Y toda la cuestión. Nunca supe. Hay una historia ahí de que contar con juegos de mesa y todo, pero lo que importa es que ya cuando yo tenía como 20 y tantos de años, un conocido no me introdujo en Calabozos y Dragones. Me dijo, yo conozco gente que juega, ¿quieres jugar? Y ese hombre, sin quererlo, me abrió una puerta que de ya nunca se cerró. Ahí quedé eso fue hace 31 años, más o menos, ¿En serio? que me senté por primera vez y de hasta la fecha. No he dejado de jugar una sola vez desde ese entonces. Wow. Álvaro, ¿y qué fue lo que más te enganchó de este juego? Bueno, yo sé que ahora vamos a hablar un poco de Calabozos y Dragones y cómo funciona, y que es su historia. Creo que mucha gente ya hoy entiende un poco qué es el asunto. Calabozos y Dragones, ¿verdad? Es muchas cosas para muchas personas, para ser muy honesto. Pero en esencia, creo que a mí la parte que más me emocionó y que más me llegó tiene que ver con el aspecto creativo. Tiene que ver con la posibilidad de imaginar mundos y vivir en ellos. Eso suena como muy poético, pero es la realidad. Te haces tu personaje, jugás en ya sea un mundo que alguien publicó, ¿verdad? Que una compañía o lo que sea, o el que hizo un amigo tuyo, y, y aprendes, no sé, como a ver el mundo de otra forma, ¿verdad? A raíz de verlo de esa forma tan creativa, junto a compañeros, amigos. Creo que la gente no se da cuenta, pero los que se sientan alrededor de una mesa y duran buen tiempo jugando, terminan relacionándose de forma mucho más cercana y abriéndose amigos de verdad. Entonces eso también es otro componente. Yo lo empecé a jugar con amigos del barrio, que hasta la fecha siguen siendo, no todos, pero algunos siguen siendo de mis amigos más cercanos. Gente que se sentó en alguna de mis mesas hace 20, hace 15 años, hoy día son de amigos cercanos también. Entonces también está eso, esa cuestión de compartir con alguien, ¿verdad? Ya no es solo algo que me apasiona, Mm, sino que chiva, ¿verdad? Tengo a alguien que se apasiona tanto como yo. qué bueno, porque por ahí yo leí, de hecho eso, que era que es uno de los elementos principales de este juego, que es la compañía, ¿verdad? El encontrar a esas personas adecuadas para jugar. Álvaro, para aquellos que no conocen de este juego, ¿cómo podrías hacerlo de una manera muy sencilla para que digamos para que tengan una noción de qué eso es, o si podemos hablar lo que es un juego de rol? Sí, sí, ok. Como les digo, los juegos de rol tienen dos componentes y creo que un componente es reglas. O sea, es un juego al final de mesas, al final de cuentas, es como un juego de mesa. Tiene reglas, algunos juegos son con reglas más complicadas, otros con reglas más sencillas, y el otro componente es el de la interacción con la gente. Entonces, la parte de las reglas es la que a la gente muchísimas veces le da miedo, ¿verdad? O es que se oye tan raro, ¿verdad? Esa es la parte más fácil, honestamente.
al final es rodar dados. La mayoría de la gente relaciona Calabozos y Dragones y los juegos de rol en general con una serie de dados muy locos, ¿verdad? Un dado de 20 caras, un dado de 12 caras, un dado de 8 caras. Eh, y al final de cuentas es rodas ese dado y lo comparas contra algún número que está por lo general muy visible, y con eso sabes si conseguiste o no conseguiste algo. Entonces las reglas te ayudan a definir qué cosas más o menos se pueden hacer, qué cosas puedes inventar, ¿verdad? Eh, todos los jugadores son en sí un personaje, excepto uno, que es la persona que dirige el juego. Es como decir un árbitro. No es el contrincante, este no es un juego de competencia. El árbitro está ahí para hacer que las reglas tengan sentido y para dirigir la historia. La historia no es escrita por una persona, es escrita entre todos, por decirlo de esa forma. Todos interactuamos, todos la vamos a contando de alguna forma. Y ahora que hablemos un poquito de mis experiencias, creo que van a entender mejor a qué me refiero con historias. Pero esos son los dos componentes. Entonces, si a uno le gustan los juegos es más, si a uno le gustan los juegos de cualquier tipo, puede ser juegos de video, juegos de mesa, Calabozos y Dragones o cualquier juego de rol es muy probable que a alguno le guste. La parte que la gente no piensa usualmente es esta parte del juego de rol, de hacer el personaje. Y ahí también hay mucha amplitud. Hay gente que se mete en el personaje, hace voces diferentes, ¿verdad? Y crea una personalidad. Hay otros que solo juegan ¿verdad? Y hablan diciendo mi personaje dice, o mi personaje no le gusta eso y se va, como si el personaje fuera una tercera persona. Ujú. Está bien. Todo eso son formas de jugar, pero en realidad es sencillo. Entonces, la idea es, en esencia, agarrar una historia, contarla colaborativamente, usando un sistema de reglas. ¿Cuál historia contás? Depende del juego. Me refiero a Calabozos y Dragones, que es el más famoso. Por lo general son aventuras estilo El Señor de los Anillos, ¿verdad? Como fantasía, con magos, elfos, etcétera, ¿verdad? Pero hay otro montón de juegos también que tienen otras ideas y otras premisas muy diferentes. Parte, digamos, de todo, digamos, del poder jugar, es como romper un poco el hielo entre los jugadores, ¿verdad? Para que el jugador también se meta en el papel, manejándolo como un personaje, digamos, como le acabas de mencionar, de tercera persona, o como yo soy el personaje, soy el que estoy actuando en esa escena, ¿verdad? Y vamos a ver, para que la gente no se sienta como, uy, ¿verdad? Como que difícil, o el susto de que, oye, es que tengo que hacer el papel. No, no. Eso va a depender del estilo de cada uno, y conforme uno se vaya volviendo más seguro con el grupo que está alrededor. La primera vez que uno se sienta con un grupo de gente, yo que he jugado por años, cuando me siento por primera vez a jugar con alguien, me cuesta mucho ese toque de verdad, de meterme en el personaje y todo. Pero conforme va pasando el tiempo, uno se va soltando y uno empieza a agarrarle cariño al personaje. Entonces ya empezás a pensar qué hace mi personaje, ya empezás a notar que sí tomas decisiones pensando en lo que el personaje piensa, que eso es la parte más bonita. No necesariamente, y lo digo porque he jugado con todo tipo de jugadores, no necesariamente que hay que hacer superactuaciones. De hecho, eso no se trata. Es simplemente respetar tu personaje. Y respetar tu personaje, como digo, puede ser tanto el que hace las voces y manerismos y todo, o la persona que solo toma las decisiones por su personaje y lo trata como un elemento externo, como una tercera persona. Súper válido. Y no hay forma correcta o incorrecta. Es simplemente lo que el grupo y cada jugador vaya definiendo por sí mismo. Álvaro, y entrando ya en historia, ¿cómo es el inicio de este juego? Como, no sé si es el precursor de los juegos de rol, si había otros juegos antes. Cuéntanos un poco de la historia de... Calabozos y Dragones. ¿Por qué hablar de Calabozos y Dragones? Bueno, Calabozos y Dragones es a los juegos de rol como cuando uno habla de Gillette para hablar de las navajillas. O sea, es una marca muy famosa. Es el abuelito de los juegos de rol, es el primero. Y tiene una historia muy interesante. Nació en los 70s por un par de personas de apellido Gygax y Arneson. Ellos lo que pensaron es que iban a cambiar la forma en que se jugaban los juegos de simulación de guerra, ¿verdad? En los que jugás ejércitos, ¿verdad? Y simulás batallas históricas. Y ellos se cuestionaron por qué no hacerlo desde el punto de vista de batallas fantásticas. Una vez más, regresando al ejemplo de Tolkien. Entonces ellos se dan a la tarea de inventar reglas, y no voy a entrar en detalles. Yo sé que hay gente que probablemente ve este video y decir, ay, Álvaro se le olvidó hablar de esta cosa, o se olvidó.
hay muchos detalles, es una historia muy rica y son muchísimos años de los 70 hasta acá en que ha ido evolucionando el juego, pero en esencia la estructura del juego que conocemos como y que nace como juego de rol nace a mitad de los 70, 74, 75 más o menos, eh, y, y ha ido evolucionando. El juego empezó primero con una idea de, como le digo, el combate, ¿verdad? Entonces el juego estaba muy enfocado en combate. No estaba muy pensado a que usted interactuara y que tuviera momentos de hacer tu personaje y de hacer el rol. Eso fue apareciendo con los años. El juego estaba muy enfocado en sus inicios a agarro al grupo, pasamos de estos ejércitos, ¿verdad? De ejércitos y soldados y todo, a a un grupo de aventureros. Entonces el guerrero, el mago, el ladrón, el clérigo, el elfo, el enano, ¿verdad? Y en sus primeras versiones se pensaba en métalos dentro de un calabozo. ¿Qué es un calabozo? Es la torre del mago donde vive, que tiene 50 pisos y todo, y tienen que pasar por todos los pisos, matando todo lo que hay, consiguiendo todo el tesoro, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Era ese tipo, o bajar a las cavernas donde está tal dragón, ¿verdad? Cosas por el estilo. No, era todo muy contenido en un espacio. Y claro, los jugadores más que todo tomaban decisiones sobre por dónde agarramos, eh, ¿verdad? Resolver acertijos que tal vez el amo del calabozo, quien es el que dirige el juego, les ponía. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo usamos nuestras habilidades para maximizar, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Toda la cuestión. Esas primeras ediciones eran muy mortales, los personajes morían muy fácil. De hecho, si uno va y lee los libros, hacen aclaración de que no es normal que los personajes vivan por mucho tiempo. Lo cual es muy interesante. Con los años, a mitad de los 80s, bueno, al principio de los 80s, ya a mediados de los 80s, aparece la segunda edición de Calabozos y Dragones. Esa fue muy famosa. Y hay todo un apartado alrededor de por qué se volvió muy famosa, que tiene que ver con un pánico en Estados Unidos a cuestiones satánicas, y Calabozos y Dragones pues, fue una de esas cosas que salió rascando. Pero no lo único, ¿verdad? Yo creo que todos hemos oído hablar en algún momento de que tal cosa fue satánica, la música, que los videojuegos, que los pitufos, que lo que usted quiera. Pues Calabozos y Dragones fue parte de eso y resulta que decir que es satánico solo hizo que se vendiera mejor. Entonces lo volvió muy famoso. En los 80 ya existían otros juegos de rol. Empezaron a aparecer otros. Algunos centrados en aventuras en el espacio. Otros, uno muy famoso es el que se llama La Llamada de Cthulhu, basada en los mitos de Cthulhu, donde su personaje es un investigador lidiando con, ¿verdad? Con las criaturas del universo de Cthulhu, ¿verdad? Y misterios alrededor y todo esto. Para los 90 los juegos empiezan a cambiar un poco y empiezan a aparecer juegos que enfocan más en lo narrativo. Calabozos y Dragones incluso ya empieza a cambiar un poco a contar historias, más que meter a todo el mundo dentro de un calabozo y jugar por muchas sesiones solo para matar al dragón. Ya había historias que contar, con interacciones con otros personajes, etcétera, etcétera. En los 90 aparecieron muchísimos juegos muy famosos, que ahora puedo mencionar algunos. Pero llegamos a finales a los años 2000 y aparece tercera edición. Tercera edición fue una reestructuración de todo para validar jugar táctico, que era como se jugaba en los 70s, con miniaturas y todo esto, el juego muchísimo más táctico, pero reconociendo el valor del juego del rol. Entonces, haciendo historias y cosas por el estilo, bla, bla, pero el personaje siempre enfocado o sea, con mucho enfoque a combate. Alguna gente dice que demasiado, que es mucha matemática sumar números en Calabozos y Dragones tercera, pero bueno, eso es una discusión para otro día. Para los finales de los 2007, 2008 aparece cuarta edición, también todo un apartado alrededor de cuarta edición, mucha gente no le gustó. Para poder hablar de cuarta edición hay que recordar que en ese entonces el mundo de los videojuegos cambió. Fue la época en que los juegos masivos en línea y cooperativos como el mundo de Warcraft y otros estaban en su auge. Calabozos y Dragones intentó capturar un poco de esa esencia, planteando reglas que pudieran ser utilizadas digitalmente. Entonces, técnicamente que en algún momento alguien hiciera un juego de video donde la gente se conectara y pudiera jugar Calabozos y Dragones. Era una buena idea, súper mal implementada, que vino a pagar réditos en el futuro. Para el 2010,
2014 más o menos, aparece ya, no me acuerdo el año, pero creo que es 2014, si no me equivoco, aparece la quinta edición, que es la más reciente y la más actual. La quinta edición retoma mucho de la simplicidad de la primera y segunda edición, manteniendo la idea de una vez más de lo narrativo, de historias que traían. Siguen pudiéndose jugar con miniaturas. Es un juego que ya se vale de las plataformas digitales, ya existen muchas formas de jugar digital Calabozos y Dragones. Y es muy gustado. De hecho, Calabozos y Dragones quinta edición es la versión más vendida de Calabozos y Dragones en la historia. Y lanzó Calabozos y Dragones en una dirección completamente nueva en cuanto a renombre, fama, ganancias de dinero, etc. A lo largo de todos estos años, esas transformaciones que ha tenido Calabozos y Dragones han sido ellos empujando cosas que a la misma vez los demás juegos de rol están copiando. Entonces, la historia de los juegos de rol, a pesar de que está centrada mucho en Calabozos y Dragones, también es una cuestión de retroalimentación entre los diseñadores de juegos y juegos que se inventaron, trajeron nuevas cosas, nuevas sensibilidades que hicieron que cambiaran los juegos conforme el tiempo, y Calabozos y Dragones reflejó esos cambios. Entonces eso, súper resumido lo más que pude para contar un poco y que la gente que escuche sepa que hay muchas versiones, cada versión tiene sensibilidades diferentes, y vas a encontrar fans de todas las versiones. Okay. Como lo dices, Álvaro, hay muchos detalles, ¿verdad? Que no se van a tocar acá, pues sería muy largo. Mencionabas cuando hablamos la primera vez de que esta evolución también ha traído cambios para bien y para mal, podríamos decir. ¿Opinas que existe algún tipo de evolución que ha venido marcando en las ediciones de Calabozos y Dragones a lo largo de los años? Va a depender mucho a quién le preguntes. Yo creo, de la misma forma en que encontrás fans de todas las versiones, vas a encontrar también detractores de todas las versiones. Yo creo que en general cuarta edición fue la menos querida porque se sentía muy cercano a un juego de video y la gente no quería jugar un juego de video. ¿A qué me refiero con esto? Calabozos y Dragones es un juego de mucha libertad, con limitaciones, por supuesto. Por ejemplo, un mago tiene cierta cantidad de hechizos que puede hacer al día y todo bien, pero si sos un guerrero y quieres blandir tu espada o quieres usar alguna habilidad especial que puedes hacer, ¿verdad?, con tus armas, técnicamente deberías poder hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Cuarta edición es un buen ejemplo de cómo Calabozos y Dragones evoluciona a raíz también del mundo que le rodea. Entonces, cuarta edición inventó la idea de poderes que ellos llamaban a voluntad, que puede hacer en cualquier momento, poderes una vez por combate y poderes una vez diario. Entonces se sentía tan extraño para mucha gente, como si esto se siente como llaman los juegos de video los cooldowns, ¿verdad? Estos son los inmediatos, instantáneos, estos son los de cooldown más lento y estos son los de cooldown más rápido, ¿verdad? Para los que han jugado juegos como Warcraft lo entienden montones, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos spells que los puedes hacer una vez por combate y te olvidas de ellos, y si tienes que volver a combatir la misma pelea, sorry, ya no tenés ese spell, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir lo siguiente: Calabozos y Dragones, creo que las evoluciones más importantes vienen de esta forma. Cuando ellos entran en la primera edición, era un mercado nuevo, no había nada. Ellos estaban probando y solo era, en ese entonces eran tan poquita la gente que jugaba, que los libros en sus inicios eran folletos que se conseguían por correo. Entonces, ¿qué son los primeros cambios? Los primeros cambios es que pasar a libros de pasta dura con arte que emulaba, ¿verdad?, el arte de Frank Frazetta en cosas como Conan el Bárbaro, o las historias, ¿verdad?, algunas tiras cómicas y novelas de ciencia ficción y fantasía. Calabozos y Dragones intentó copiar ese estilo, digamos, ya para los 80. Entonces, para los 80 ya ves un producto muchísimo mejor acabado. Ya se siente que esto no es algo tan nicho, ya esto puede aparecer, bueno, de hecho empieza a aparecer en tiendas de juguetes, librerías más en general, y el juego se siente que va para un público más amplio, perdón. De hecho, Calabozos y Dragones segunda edición fue tan diversificado que tenía de todo. Fue cuando Calabozos y Dragones decidió meterse a jugar o a presentar aventuras de horror, de fantasía clásica, de más enfocado, por ejemplo, en
en la construcción de reinos y política y cosas por el estilo. Y vos escogías lo que a vos más te gustaba. Fue una época muy innovadora donde ellos algo que hicieron que nunca se había hecho. Bueno, hoy leí que podía ser que ya existieran novelas de Calabozos y Dragones, pero fue en los 80 donde se serializan las aventuras que te venden. Entonces ya vos no solo compras la aventura, ¿verdad?, que puedes jugar con tus amigos, sino además puedes leer un cómic o puedes leer una novela que te cuenta esa misma historia. Eso fue un exitazo absoluto, y hasta la fecha yo creo que constantemente han habido novelas de Calabozos y Dragones en los bestsellers digamos, del New York Times, por ejemplo. Algunos son muy famosos y han tenido juegos de video y bueno, de todo, ¿verdad? Pero eso fue un cambio importante porque eso le dio la pauta a muchas otras empresas a venir a hacer eso posteriormente. ¿Qué vino a hacer esa evolución de segunda? Es muy importante porque eso cambió cómo se hacían los juegos de rol. Y algunos estudios agarraron lo que Calabozos y Dragones había hecho y como que lo inyectaron con, ¿verdad?, con energía, y se dispararon con unos diseños de libros y unas presentaciones maravillosas. Tercera edición hace algo que creo que no es tan fácil de entender, a menos que uno haya estado viviéndolo en esa época, que es que el cambio más importante, a pesar de que era muy lindo y retomaba incluir miniaturas, algo que se había abandonado un poco con el tiempo, volvía a meter las miniaturas como algo no intrínseco, no indispensable, pero sí intrínseco. Las reglas estaban escritas para poder funcionar con miniaturas desde el inicio. Eso fue muy importante. El juego ya para ese entonces, Calabozos y Dragones lo compró Wizards of the Coast, que es la gente que hace Magic the Gathering. Entonces, claro, ellos le inyectaron plata y todos los libros otra vez más, una cosa bellísima. Pero la parte más importante fue que Calabozos y Dragones se abrió con una licencia abierta. Entonces eso permitía a otros estudios a producir cosas para Calabozos y Dragones sin tener que pagar regalías. Entonces yo, fulano de tal, podía técnicamente, además estamos hablando que fue la época donde empezaron a aparecer los PDFs. Entonces antes de los 2000 la gente tenía sí o sí que comprar el libro, pero ahora tenía la posibilidad de vender digitales. Y los estudios, o sea, la gente que hace juegos empezó a hacer eso, pero los fans se empezaron a dar cuenta, hey, yo puedo ya con Word ya más decente y con algunos programitas de diagramación ya puedo hacer algo más bonito y venderlo. Y aquello fue maravilloso. Entonces fue una época dorada, todo el mundo vendía juegos, todo el mundo compraba juegos, había de todo. Problema, saturó el mercado y hubo una burbuja y que los juegos de rol casi que sucumbieron terrible en ese entonces, montones de estudios desaparecieron. Entonces eso tuvo un impacto en los juegos de rol. De hecho, Calabozos y Dragones se contrajo montones. Para la cuarta edición, lo que querían hacer algo más controlado, menos libros, menos productos y muchísimo más controlado la licencia. Lo cual no le gustó a mucha gente, obviamente. Eso fue parte de las razones por las que Calabozos y Dragones nunca despegó. Porque Calabozos y Dragones tercera edición tenía el apoyo de montones de productores alrededor, que ya habían hecho un ecosistema alrededor. Entonces, existía Calabozos y Dragones cuarta y la gente seguía comprando libros de tercera. Cuando ya se dieron cuenta que esto no funcionó, se pasaron unos años, se replantearon y llegó quinta. ¿Qué pasa con quinta? Quinta es muy buena, simplifica cosas, pero ahí no está el éxito de quinta. Quinta lo que hizo fue encontrar la forma de mercadearlo de forma exitosa. Para ese entonces la cultura geek ya no era algo oscuro, estamos hablando del 2010, entonces ya no era algo oscuro y se dispararon las ventas, empezaron a aparecer personas famosas que decían yo juego Calabozos y Dragones, entonces la gente empezó a interesarse y empezó a venderse como pan caliente. Novelas, juegos de mesa, ya ahora siempre habían seguido existiendo miniaturas, pero encima ya tenías objetos extra, ya encontrabas camisetas, ya encontrabas peluches, ya lo que te diera la gana, porque Calabozos y Dragones ya se volvió algo de mercado masivo, ¿verdad? Y eso también tuvo un impacto en todos los demás juegos. Quinta edición volvió a la licencia abierta y evidentemente empezaron a aparecer, pero bueno, una cantidad obscena de juegos. La otra cosa que cambió, probablemente si no son fan de juegos de rol, esto no lo han visto nunca, pero son muy famosos ahora lo que llaman actual plays, que actual play es grupos de profesionales, actores profesionales que se reúnen a jugar y originalmente esto era un grupo de amigos que eran actores y nos pusimos a grabarnos mientras jugábamos una aventura y fue tal el pegue que ahora es una industria por sí misma. De hecho,
el actual play más famoso de Calabozos y Dragones es uno que se llama Critical Role. Critical Role son, mucha gente se ha dado cuenta que existen porque tienen esta serie animada en Amazon que se llama La Leyenda de Vox Máquina. Eso es Calabozos y Dragones puro. Cuando ellos empezaron sus aventuras se dieron cuenta que había plata por hacer, y recientemente finalizaron una campaña que fue todo un show de varios meses, ¿verdad? Creo que fue como un año entero o más, no sé, contando una historia, y ellos produjeron más plata solo en esa producción que la gente de Wizards of the Coast produjo en un año entero de libros. Entonces ya hay un negocio ahí. Que ese negocio se ha trasladado a otros. Ah, sí, ahora ya hay actual plays de montones de juegos. Pero Calabozos y Dragones, no voy a mentir, no fue Calabozos y Dragones el primero que lo hizo. Pero da y sucede que el auge de esto y el auge de Calabozos y Dragones se pegan y explota. Entonces ellos pueden decir, yo sé que mucha gente probablemente en el video diga, no, pero ahí no empezó. No, yo sé, no empezó con ellos, no empezó con Critical Role, pero ellos cambiaron las reglas del juego. Entonces, esa evolución es una evolución de mercado, y uno se pregunta, ¿y el jugador en el medio qué? Honestamente, el jugador en el medio ha ido adaptándose a las cosas. Algunos se quedaron en su diversión favorita y siguen jugando segunda, primera, tercera, incluso cuarta. Y está bien, porque en esencia, al final de cuentas es lo mismo. Lo que se ha movido alrededor son cosas de mercado. Ahora, ¿qué implica querer qué es esa evolución? ¿Cómo se refleja en el jugador? Bueno, si yo sigo jugando segunda edición, probablemente sigo jugando muy parecido a como se jugaba en aquella época. Mucho más enfoque, no voy a decir enfoque en combate, pero sí en verdad en resolver los problemas dentro de un calabozo, en que las peleas son mucho más mortales. Para cuando llegamos a tercera edición y sobre todo en quinta, que hay un cambio en la cultura popular en general, que los personajes tienden a ser más heroicos, más fuertes, aguantan más, queremos que sean más como Aragorn y como Legolas en El Señor de los Anillos, y no que el primer enemigo que sale tengo que salir huyendo porque me va a matar. No, queremos que aguanten. Entonces los juegos reflejan eso un poco más, los jugadores se vuelven más arriesgados, usan más habilidades especiales, los juegos incluyen más. De hecho, alguna gente, si uno los busca en internet, a la gente a los montones de gente que tiene canales de Calabozos y Dragones, la gente más crítica lo que dice es que los juegos nuevos se acercan más a los cómics, donde los personajes son más héroes, mientras que los juegos de antes eran mucho más mortales. Los jugadores sentían que a cada vuelta de esquina te iban a matar, algo te iba a matar. Entonces eso es un cambio importante para los jugadores. Bueno o malo, yo creo que eso es cuestión de gustos. A mí hay cosas que me gustan de una y de otra versión. Creo que hay espacio para las dos cosas. Creo que a veces es chido jugar una u otra, o sea, como para probar las diferentes cosas, pero es una cuestión ya creo que yo de gusto, honestamente. Estoy así, es increíble, Álvaro. ¿Cómo lograste sintetizar toda esta historia, esta evolución del juego? Tocaste muchos aspectos que no conocía. De hecho, me llama mucho la atención algunos detalles que comentaste. La evolución, por ahí comentabas también que está también en lo que es la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Ha afectado la experiencia del juego o más bien ha venido a aportar? Yo creo que ha sido aporte, solo aporte. No voy a extenderme mucho en esto, pero lo importante aquí es que yo podría enseñarte una foto de una de las hojas que usábamos nosotros cuando yo empecé a jugar. Cuando yo conocí a mi primer Game Master, las hojas eran hechas a máquina, porque no existía forma de conseguir hojas de personaje, no se podían, internet era incipiente en aquella época, no había como gran intercambio, no eran hojas oficiales, o sea, no existía una hoja de personajes oficiales, que es la hoja de personaje donde yo apunte las cosas, donde las habilidades, donde están escritas mis habilidades. Hoy día, por ejemplo, ¿qué empezó a pasar? Empezó a suceder varias cosas. La evolución de la tecnología nos permitió, el acceso a más libros, el hecho de poder comprarlos digital, el hecho de poder acceder a cosas como mapas, como recursos extra que usar, eso ha sido una maravilla. Creo que el más importante de los recursos que se usan hoy día es el poder
tener generadores de personajes en internet. Calabozos y Dragones tiene toda una plataforma que es como propietaria de ellos. Usted puede usarla de gratis y quien es el Game Master puede pagar por ella, y ahí técnicamente usted puede tener todo, su hoja de personajes, notas, hasta dados virtuales, etc. Pero, ¿dónde empezó? Empezó en primero tratando de hacer generadores de personajes para que vos pudieras hacerlo más automatizado. ¿A dónde estamos hoy día? ¿De dónde ha venido a parar todo esto? Bueno, que hoy existen plataformas. Lo que era impensable hace 10 años, ya ahora es una realidad, que es poder jugar virtualmente. No necesitas cámara, a lo mucho micrófonos, y abrís un programa que te tiene la pantalla, ¿verdad? Del programa, con mapas, con los monstruos, con tus personajes, con lo que vos querás. Y se han ido desarrollando de tal forma que ahora son súper personalizables. Entonces, ¿podés jugar exactamente como jugaba hace 20 años? Claro que sí. Agarras hojas, las imprimís, tenés dados en tu mesa. Así juego yo la mayoría de mis juegos. Pero la tecnología definitivamente, o sea, parece mentira el montón de pequeñas cositas que han aparecido. Por ejemplo, hay un programa, un software en internet, pagas una suscripción, se llama Sirinscape. Sirinscape te permite instalar en tu computadora un control de audios. Entonces vos puedes programar sonidos, música, lo que vos quieras para hacer la ambientación del lugar donde estás jugando, ¿verdad? Entonces que estamos en una posada, pum, buscas música de posada, buscas el ruido de persona hablando, gente comiendo, qué sé yo, e interponer los sonidos ahí, y entonces de repente estás en tu mesa con tu gente y claro, ese sonido es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Ese tipo de herramientas definitivamente han venido a cambiar el panorama y hacerlo más fácil, pero lo rico es que solo necesitas una hoja, un lápiz y unos dados. Lo demás es lujo, honestamente. Algo importante para hablar, ¿verdad? Que la gente, lo hablábamos antes, vos y yo, antes de empezar a grabar, acerca de cómo la gente a veces pregunta, bueno, es que suena tan raro y además a mí eso no me gusta tanto, me interesa jugar elfos, orcos, y eso no es lo mío. Bueno, resulta que ha habido una evolución, vamos a ver, al igual que los juegos de video, al igual que los juegos de mesa, al igual de cualquier cosa que forma parte de la cultura popular, Calabozos y Dragones alimenta a la cultura y se retroalimenta de vuelta de esta cultura. Elementos de Calabozos y Dragones se han vuelto cotidianos para las personas que jugamos juegos de video, por ejemplo. Juegos como Final Fantasy, que son ya viejitos, ¿verdad? Estamos hablando de los 80s que aparecieron esos juegos. Esos juegos intentaban copiar cosas que Calabozos y Dragones tenía. Le cambiaron el nombre, pero en esencia lo mismo. Tenemos hit points, tenemos, depende del juego, pero vas a decir un stat que se llama defensa o armadura, o como lo quieras llamar. Tenés, ¿verdad? Lo que llamamos un party, el grupo de aventureros juntos, que Final Fantasy fue muy conocido por eso, pero juegos de Calabozos y Dragones existieron desde el inicio. Y la razón por la que existían es porque la gente desde el inicio quiso capturar de forma electrónica la forma de jugar. La gente que jugaba en los 70s rápido entendió que podían usar foros de sus universidades para jugar Calabozos y Dragones de forma continuada, ¿verdad? ¿Y eso qué dio? Bueno, dio varias cosas. El mundo de la cultura popular se ha retroalimentado con Calabozos y Dragones un montón y viceversa. Calabozos y Dragones, los juegos de video que están relacionados con Calabozos y Dragones en algún punto es enorme. Y ahí entra de todo, no solo los juegos de rol que uno entiende básicos, sino elementos, ¿verdad? Como yo decía, desde la idea de, o sea, elemento tan sencillo como yo tengo que tener un stat, ese stat está ligado a un elemento del azar que calcula si alcanzo un enemigo o no. Yo sé que eso suena como, pero eso es lo más básico de un juego de video. Bueno, resulta que en los 70s eso no existía. Ellos fueron los primeros que lo implementaron y empieza ahí a aparecer un montón de cosas. Juegos de video montones. Prácticamente cualquier juego de rol que uno haya jugado tiene una historia, tiene algo ligado a Calabozos y Dragones. Particularmente mencioné Final Fantasy porque Final Fantasy el primer Final Fantasy fue una respuesta de los diseñadores de Square a querer hacer un juego Calabozos y Dragones. Y bueno, de ahí para acá ha habido de todo, juegos muy básicos en los 80s, 90s, hasta las maravillas que tenemos hoy día, y yo creo que todos los que juegan juegos de video conocen Baldur's Gate 3, una obra maestra
de Calabozos y Dragones. Completamente citado en el contexto de Calabozos y Dragones, con todas las reglas y todo de Calabozos y Dragones, la última versión aquí. Pero resulta que a la misma vez ha alimentado a los cómics digamos, a la literatura. La cantidad de productos de multimedia que han aparecido, o no multimedia, porque multimedia sería que existen, bueno, podría ser multimedia, pero desde anime, series, películas, pero sobre todo novelas, que de repente pueden existir, porque en algún momento Calabozos y Dragones existió, es enorme también. Siempre recuerdo el ejemplo, para los que son fan de del anime, esta serie que se llama Record of Lodoss War. Record of Lodoss Wars fue la aventura de un grupo de jugadores en Japón que decidieron recolectar escrita toda su historia, ¿verdad? Y eso lo convirtieron en ese anime, manga. Bueno, creo que primero fue novelas, creo que se adaptó a anime, luego también fue manga, también es juegos de video y también es un montón de cosas. Pero nace en que una gente se sentó a jugar con un dado de 20 caras a tirar dados, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay una retroalimentación ahí donde sí se toman elementos de Calabozos y Dragones y se traen de vuelta, ¿verdad? Y el cine y la televisión no son exentos a eso, ¿verdad? Y quería mencionar esto porque creo que la parte importante de cómo Calabozos y Dragones y la cultura pop están interrelacionados es que cuando empezó a volverse común hablar de la cultura geek en general, series como The Big Bang Theory no tuvieron problema a relacionar esa parte de ser geek, que yo sé que Big Bang Theory tal vez no es el mejor ejemplo de las personas geek porque es muy comedia y hasta a veces muy absurdo, pero ellos tomaron elementos de Calabozos y Dragones y lo metieron ahí porque sabían que era intrínseco, y eso le llamó la atención a la gente, al punto que luego llegamos a Stranger Things, y en Stranger Things lo primero que sucede son chicos jugando Calabozos y Dragones y todo el mundo se volvió loco. Calabozos y Dragones vendió libros ese año que Stranger Things salió como nunca en la historia. Sí. Entonces, ¿y qué pasó después? Pues resulta que después Calabozos y Dragones sacó una caja de Calabozos y Dragones en Stranger Things. Entonces, existe esta retroalimentación constante que nos lleva a que hoy día existan juegos de rol de casi cualquier cosa que a usted le interese. Transformers, G.I. Joe. Si hablamos de series animadas, Transformers, G.I. Joe, Voltron, Avatar, My Little Pony. ¿Qué otros estoy? Robotech, por ejemplo. No hay juegos basados en Gundam, pero han existido muchos juegos basados en diferentes juegos, animes. Por ejemplo, en cuanto a películas, tenemos juegos de rol de Aliens, tenemos juegos de rol de Star Wars, tenemos juegos de rol de Conan, tenemos juegos de rol de Star Trek, tenemos juegos de rol. ¿Qué otras franquicias hay así grandes? Y bueno, esto no me acuerdo, pero prácticamente que de cualquier cosa han aparecido juegos de rol. Eso, Duna es otro importante que acabo de recordar. Y de juegos de video, ¿para qué? Cyberpunk es un juego de rol que se convirtió en juego de video y ahora tiene juego de rol nuevo otra vez. Y The Witcher, juego de rol de The Witcher, juego de rol. Hay juego de rol de Phantasy Star. Sí, Phantasy Star, que es el de Sega. Hay juego de rol de Final Fantasy. ¿Qué otros? A ver si me recuerdo. Anunciaron recientemente el juego de rol, esto no es película, pero serie animada, de Invincible. Juego de rol de Blade Runner, juego de rol de los Power Rangers, de lo que usted se imagine. Y todos son diferentes. Eso lo menciono porque cuando hablamos de la evolución del Calabozos y Dragones hay que hablar de la evolución de juegos de rol y que hay para todo mundo. Esto es como ir a un food court y si a usted le gusta lo mexicano y al otro le gustó el McDonald's, pueden ir perfectamente cada uno. Y lo rico es que nadie le prohíbe a uno probar de todo. Y eso es chivísimo, honestamente. Exactamente. Entonces, eso para cerrar un poco la historia, porque creo que yo sé que vos, los videos suyos hablan, los que he visto hasta ahora, hablan mucho de cosas de coleccionismo, de la experiencia de la gente, ¿verdad? Y su gusto por estas, lo llamamos properties, ¿verdad? Como Transformers, G.I. Joe, Tortuga Ninja, etcétera. Y yo creo que hay espacio para todo eso en los juegos de rol. Eso es la parte más interesante. Claro. Que se le ocurra casi que existe. Qué increíble. Y es muy rico, como lo dices. Muy, muy rico. Y bueno, ahora voy a la pregunta que me hiciste. ¿Cómo empecé yo?
Bueno, yo empecé en el año 94 a jugar, más o menos, si no me equivoco. Y antes jugábamos un juego de mesa que fue muy famoso que se llamaba Hero Quest. Bueno, se llama, ya ahora existe una versión Ajá. nueva. A mí me encanta ese juego, todos lo seguimos jugando. Pero esa fue nuestra entrada a crear mundos de fantasía y mis jugadores mi gente, mis amigos del barrio, jugábamos Hero Quest y cuando acabamos todas las aventuras que venían en el libro, Álvaro, y métese más aventuras. Y ahí empecé. Cuando yo empecé, y creo que muchos amigos que tengo que jugaron desde esa época, aquí en Costa Rica jamás se conseguía nada de Calabozos y Dragones. Entonces, yo quería jugar Calabozos y Dragones, pero jamás, nunca he visto un libro, nunca he visto un set de dados ni nada. Tenía un amigo ahí en Desamparados, yo crecí en Desampa, y él se me acerca y me dice, mira, es que yo conozco a alguien que tiene unos librillos, si hacemos negocio, que aquel entonces Desampa, el intercambio de juguetes y de coleccionables era o sea, los dos chamacos y aquello era un negocio redondo. Y me dice, mira, que podemos hacer un negocio. Yo no me acuerdo qué fue lo que él me pidió. Y yo le dije, mira, yo tengo tantos años de esto que tráemelo y te doy lo que vos querás. Efectivamente, fueron unos folletos, unos folletitos, creo 60 páginas más o menos, no me acuerdo, de la primera edición de Calabozos y Dragones, muy básico, un set de dados. Y el que tenía los dados, el que tenía esos libros, mi amigo me lo presentó porque entonces ya él tenía curiosidad, le había conseguido los libros, pero no sabía cómo jugar. Y simultáneamente este amigo me dijo, yo conozco quienes juegan, lo llevo. Entonces, ahí se bifurcan dos lados, a pesar de que van uno de la mano. Eh, mi Game Master se llama Esteban. Eh, Creo que no está jugando Calabozos y Dragones a estas alturas. Ahí fue, yo me recuerdo que ese amigo de nosotros nos llevó, me presentó y ya Esteban dijo, no, claro, jugar conmigo y no sé qué. Yo no me acuerdo cómo hicimos personaje, pero lo hicimos en una hoja de cuaderno. O sea, nada de hoja de personaje bonita, diagrama, no, en una hoja de cuaderno, raye y rodeados y todo cuestión, ok. Mi primer personaje fue una ladrona. Jugaba con una ladrona. Y en ese entonces había leído un cómic de Marvel donde aparecía este personaje que se llama Mirage. Ujú. Y de hecho no me recuerdo ni qué es ese personaje, solo sé que el nombre, no, Mirage no. Magic es el personaje de ella, pero yo no sé por qué en el cómic le llamaba Mirage, entonces yo le puse Mirage a mi ladrona. Y lo basé en ese personaje de ese cómic. Honestamente, yo perdí rastro de Magic, no sé ni qué personaje es, ya lo olvidé. Ahora me di cuenta que apareció en varios cómics recientemente, pero bueno. Lo basé en ese personaje, y bueno, era eh, una ladrona, ver toda la cuestión. Y nuestra primera sesión, la primera vez que jugué con dos chavalos que también estaban empezando a jugar, o sea, entonces empezamos todos simultáneamente en unas de oros. O sea, estábamos tan limpios que compramos una orden de pollo para todos y con papas, Ajá. y entonces los cuatro, o sea, los dos jugadores, los dos otros dos jugadores, el Game Master y yo, ahí en As de Oro jugando, ¿verdad? En ese entonces ya para ese entonces yo vivía en Barrio Luján, entonces yo le ofrecí al Game Master que más bien jugáramos en mi casa. Mi casa tenía un espaciecito, una terraza atrás que era perfecta para jugar. Y de ahí le quedaba a todo el mundo cerca, en lugar de estar metiéndonos a de oros y que luego nos echaran a tal hora, ¿verdad? Que se nos quedaran viendo feo, ¿verdad? En ese entonces, la gente, yo no sé por qué, o sea, yo no sé cómo empezó esto, pero donde está hoy día, ahí a la par del Melico Salazar, donde está esa tienda Sir, que es donde estaba el famoso Cine Palace, ahí en ese entonces era cuando estaba una beca y tenían una salita de arcadas, de juegos de máquinas, de video. Yo no sé por qué la gente se reunía ahí. De repente a mí me invitaron y yo empecé a llegar. Y sí, había gente que se reunía que jugaba juegos de rol, y había gente que se reunía que coleccionaba cómics, y había gente que se reunía para juegos de video. Y ahí conocí un montón de gente y de ahí salió mi Game Master. ¿Cómo llegó él ahí? Yo no tengo idea. El ride fue que él ya luego él me reunió con otros jugadores, y ahí fue donde conocí a Minor, quien hace estos videos con vos, Ujú. a otro compañero, otro amigo, muy buen amigo panameño que se llama Rodolfo, y ya con ellos fue donde o sea, de Esteban yo aprendí cómo ser Game Master, pero mis amigos del barrio estaban tan como locos que yo empecé a jugar con Esteban y a la semana siguiente yo ya estaba de Game Master Ajá. con la gente en Desamparados. Yo agarré originalmente las historias que yo había creado para HeroQuest, Ujú. las desempolvé, saqué las notas que tenía y toda la cuestión, el montón de papelillos que había hecho, y yo dije, voy a basarme en esto, voy a tratar de contar como lo mismo, como para que sea lo mismo. Eh, y tengo que decir que fue una experiencia muy interesante.
era muchísima gente, eran como 10 amigos del barrio, entonces aquello era un montón de gente, fue de locos, pero fue muy chiva, fue muy muy chiva, yo recuerdo perfecto, o sea, a mí no se me olvida ese primer día que jugamos, fue muy muy especial para mí y lo tengo grabado. Eh, ya después de eso, pues un montón de cosas, jugué muchísimos más juegos, eh, tengo años de no jugar Calabozos y Dragones como tal, eh, digamos que yo lo dejé antes de la cuarta edición y a pesar de que he tenido oportunidades de jugar quinta, siempre me he desviado a jugar otra cosa, pero yo le tengo mucho cariño. En el medio me di cuenta que me gustó entender cómo hacen los juegos de rol. ¿Por qué las decisiones que toman? ¿Por qué un diseñador decide hacer una cosa y otro otra? Ajá. Y empecé como a meterme a leer mucho de, vamos a decir, yo no voy a decir jamás que yo sé cómo diseñar un juego de rol, pero empecé a entender por qué pasaban las cosas que pasaban alrededor de los juegos por épocas, porque los juegos de los 90 tenían cosas parecidas que ya en los 2000 se abandonaron, porque los juegos hoy día son de cierta forma, ¿a qué responde eso? Y me di a la tarea, caí en el coleccionismo de juegos de rol. Entonces tengo una colección bastante grande, yo no sé qué tamaño será, no puedo decir si es gigante o que sé que es suficientemente grande, de muchos juegos. Calabozos y Dragones, tengo una sección dedicada a ellos, pero no es la más grande. Tengo otros juegos a Ujú. los que les he dedicado 20 o 30 años de coleccionar libros. Bueno, tal vez 20, 30, bueno, no, 25 años, tal vez fácilmente, de Ujú. coleccionar sus libros porque me gustan demasiado. En algunos casos he comprado libros de colección que salieron en muy poco tiraje, caros, pero que yo quería tener porque me parecía que era una historia, o era una aventura, o era un libro particular que yo quería tener. Eh, un ejemplo de algo así, particularmente uno de esos casos, es un juego muy famoso que se llama Vampiro la Mascarada. Ah, otro juego que fue un juego de rol y luego pasó a juego de video, Ah, este Vampire the Masquerade Redemption, ujú. Vampire the Masquerade Bloodlines, ahora acaba de salir Bloodlines 2, y hubo un par de lo que llaman visual novels, novelas visuales, que también uno, Shadows of New York y no me acuerdo el otro. Ah, tiene sus jueguillos, el vampiro. En el 2010, después de que hubo este problema de que se contrajo y casi todos los estudios desaparecieron, el estudio que sea Vampiro casi quiebra, y resulta que se les ocurrió hacer una fiesta de disfraces en Nueva Orleans el 31 de octubre, nunca se me va a olvidar, 31 de octubre, no sé si fue el 2009 o el 2010, no me recuerdo el año exactamente. Entonces la idea era que cada persona, o sea, usted pagaba el tiquete, ¿verdad? Y usted iba y conocía a los diseñadores del juego y toda la cuestión. Tenían un hotel, un salón de baile enorme, totalmente adornado para que se viera como una cuestión de vampiro y la idea que cada quien fuera vestido como un vampiro. Por lo general, ojalá vestido como el vampiro de cada quien. Para ese momento hicieron una revisión de todos los libros que existían, de todas las versiones de vampiro, porque la mayoría de los juegos tienen sus versiones igual que Calabozos y Dragones Ajá. y sacaron lo que llamaron el vampiro de 20 aniversario, que era un libro gigantesco. Ese libro solo se podía conseguir en ese evento. Uno lo podía comprar por correo, pero en el evento iba a haber una venta especial de ese libro. Y si usted compraba el tiquete con ellos, podía pagar también el libro. Era un libro que para ese entonces era exageradamente caro. Hoy día, $100, $110 valían en ese entonces. Estamos hablando de 2009, eso era un montón más de plata que hoy Ujú. día. Y yo lo vi y yo, $110 en ese entonces me pegaban en el bolsillo. Un trabajo bastante bajito y yo dije, no, no, yo me voy a arrepentir si yo no lo consigo. Y no es la versión que vendieron en Nueva Orleans. En Nueva Orleans tiene en la portada, tiene escrito Nueva Orleans con las letras del juego y todo. Pero es una versión de cuero, pasta de cuero, grueso, lindísimo el libro. Es uno de esos que me alegro a ver. Ya es difícil conseguirlo. De hecho, Oh, qué tratar de bueno. pagar uno hoy día estamos en $700, $800 fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas ya me tiran no solo al que me gusta jugar, sino a esta parte de la colección, ¿verdad? Exacto. Así como alguna gente, bueno, allá atrás pueden ver algunas figuras, pero yo no tengo colecciones grandes de figuras. Me gustan mucho los Legos, tengo bastantes, pero yo que los juegos de rol son lo mío. Yo veo mi biblioteca, veo los libros y me encanta, Ujú. los abro, leo, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces, eso es un poco como de la historia de dónde vengo. Y sí, o sea, ya una vez que aprendí a jugar con Esteban, que yo disfruté enormemente de jugar con él, aparecieron otros compas que fueron Game Masters, de los cuales he aprendido un montón. Creo que es la parte más chiva, que es algo tan bonito de aprender de otros que lo sigue empujando a uno, ¿verdad?
Entonces sí, ese es un poquito así resumen. Álvaro, súper interesante. Y me surgen muchísimas preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas en pocas Ujú. para que puedas desarrollarlas bien. Álvaro, aquí las tengo anotadas. Tengo una que quiero hacerte, que creo que es bastante interesante saber tu respuesta. ¿Prefieres ser eh, Dungeon Master o un jugador de rol? Esa pregunta siempre es buenísima. Eh, Vos me has pedido que explicara un poco qué es ser un Game Master, ¿verdad? Creo que voy a empezar por ahí para que entiendan, ¿verdad? El jugador es básico, el jugador crea su personaje y pues simplemente con el resto de los jugadores en la mesa pues estás obviamente tratando de resolver y avanzar la historia, ¿verdad? Y ahora que cuente un poco de mi experiencia, puedo expandir eso un poco. El Game Master, y yo te lo dije en algún momento, creo cuando hablamos antes de la grabación, el Game Master tiene un montón de papeles. Yo creo que el más importante es adjudicar las reglas. Y no todo lo que un personaje puede hacer está escrito en un libro. Eso no es posible. Las reglas que vienen en los libros de Calabozos y Dragones y otros juegos te dan pautas para vos poder decidir cómo se hacen las cosas. Los jugadores te van a decir, puedo hacer tal cosa, y vos tenés que tener una forma de responder a eso. A veces vas a tratar de tener la regla a la punta de la mano porque ya has jugado muchos años, o porque leíste recientemente el libro, o por lo que vos querás, y te vas a dar cuenta sí, es esto. Tenés que hacer esto, rodás tal cosa. Pero a veces no. Y tenés que usar un buen juicio de cuál es la forma más justa de poder implementar las reglas. Entonces, eso de adjudicar, ¿verdad? No es complicarle la vida a los jugadores. Las reglas son las reglas y se adjudican. Y la forma de hacerlo más sencillo posible, creo que es la mejor. Eso me lleva al segundo punto, que es el que orquesta la historia. La gente cree que el Game Master escribe la historia, pero eso es una mentira. El Game Master traza, o sea, yo cuando pienso en una aventura, pienso en los puntos más importantes que quiero seguir, pero dejo que los jugadores me cambien las reglas, me cambien el juego, para dónde va. A veces pienso que un personaje va a ser súper importante y resulta que ellos lo odian, y tengo una anécdota muy buena al respecto de eso. A veces la desvían y otro personaje se vuelve importante, y vos como Game Master tenés que adaptarte a eso. Entonces el Game Master tiene que aprender a entender el interés del grupo y cómo cambiar el ritmo. A veces estamos más para combate, a veces estamos más para momentos de interacción entre los personajes, a veces estamos más para un acertijo, ¿verdad? Un puzzle en el juego, más que otra cosa. Y, y eso depende de los jugadores, no de vos. Yo creo que el Game Master en ese sentido administra la historia más que escribirla o contarla. Ahora, hay Game Masters que son buenísimos creando historias y maravilloso, pero creo que no es necesariamente el rol más relevante. Y por último, el Game Master es un porrista. El Game Master es el amigo número uno de los jugadores. Es el deber de uno echarle porras para que sigan arriesgándose y para que sigan siendo creativos, ¿verdad? Entonces, insisto, no es uno en contra de ellos. Es uno facilitando que ellos vivan una experiencia y que la viva uno también. Uno es parte de ella, ¿verdad? Entonces, dado eso, creo que me gusta ser más Game Master, pero también es porque yo soy cercano a lo que muchos llaman un Forever Game Master. O sea, mis amigos, la mayoría de mis amigos no quieren ser Game Master, no quieren ser jugadores, y siempre termino yo siendo el que mastereo. De hecho, me ha pasado muchas veces que amigos compran un juego y me lo dan, léaselo porque quiero jugarlo. Ok, vamos a probarlo. Así hemos empezado un montón, honestamente. Eso no quiere decir que no haya disfrutado enormemente ser jugador. Un poco de las experiencias. Como jugador tengo menos experiencias, honestamente, porque no he jugado tanto. Recientemente pude jugar unas pocas sesiones con unos amigos, conocí a una gente de Sudamérica y me invitaron a jugar virtualmente, pero los horarios no se nos complicaron y ya no pude seguir jugando, pero eso fue muy chiva. Por ejemplo, después de muchos años de no jugar, anterior a eso, durante la pandemia, jugué con un grupo de amigos. Ese grupo, pues, lastimosamente, nuestro amigo el Game Master murió recientemente, entonces fue una pérdida muy grande. Otra persona maravillosa, que yo disfrutaba jugar con él, muy honestamente.
Y me gustaba que él fuera Game Master, me gustara que él fuera Game Master, pero me gustaba también que él fuera mi jugador. Como jugador era muy creativo, era muy divertido jugar con él, y como Game Master era muy, muy buen ride. Y así, creo que antes de él tenía años para añadirle de no jugar. ¿Qué personajes, qué me llevo de jugadores? Yo creo que definitivamente Mirage y lo que yo jugué con Esteban y con Rodolfo y con Minor y con otras personas que estuvieron en ese entonces, ese personaje, por ser el primero, siempre tiene un lugar muy especial para mí. Me gustó mucho, lo disfruté mucho. Yo no sé cuánto jugué con él, no recuerdo bien cuántos años fue, tal vez 2 años, tal vez menos, no sé. Pero fue muy chiva, fue un personaje que empezó. Yo dejé que el personaje o sea, que la interacción con el personaje me fuera diciendo para dónde quería ir. Yo empecé con un personaje que se suponía que era una rata, que era, verdad, toda traicionera y todo, pero en el transcurso de la historia, la personaje se volvió muy interesante y muy buena, tanto que abandonó. Lo último que vamos fue cuando ella se enroló para ser una clériga de un dios bueno. Eso fue un cambio radical completamente, y calzaba, y a alguien más se le pareció bien y todo bien. Sin embargo, creo, vamos a ver, como jugador, ¿cuál fue el momento que más me gustó? Vamos a ver. Como jugador, creo que uno de las experiencias más bonitas que jugamos fue una aventura súper loca. La historia, esto va a sonar loquísimo. Era un juego de ciencia ficción. Todas las reglas eran diferentes que los dragones. El ride es que aparentemente los gobiernos del mundo, o alguien, no sé qué, habían encontrado la entrada al infierno. O sea, había un hueco que llevaba al infierno. Eso es lo que la gente decía. Y entonces armaban un equipo de expedición. El equipo de expedición tenía que estar conformado por un montón de gente, desde aspectos militares, ¿verdad?, hasta expertos en política, porque podía haber algo ahí, pero también tenía que jugar personajes que tuvieran implicaciones morales o culturales. Entonces, yo me hice un pastor, un mae que era un teólogo. Mi personaje era un teólogo, ¿verdad?, versado en la Biblia y toda la cuestión, porque él quería demostrar, o sea, él no iba como condicionado a nada, él quería ver si era cierto y quería ver si era lo que entendíamos como el infierno desde el punto de vista bíblico. Pero la razón por la que me acuerdo de ese personaje mucho es porque un compa mío que es Game Master, muy buen Game Master, se llama Jorge, hizo un personaje que era más bien como Walter Mercado, como el adivino. Entonces, el personaje de él y yo chocábamos constantemente, pero nunca desde el punto de vista como insultante o como, ¿verdad? No era eso, sino que nuestros personajes era imposible que se pusieran de acuerdo. Entonces, yo recuerdo perfectamente las frustraciones que tenían los demás y que teníamos nosotros mismos, pero nosotros decíamos, es que no podemos jugar de otra forma, no queremos estorbar a nadie, pero claro, yo tenía perspectivas que eran religiosas. Entonces fue un juego muy chiva, porque más allá de, lastimosamente no duró mucho, nunca llegamos al infierno, entonces no sé qué era o qué no era la historia de un rompa muy loca, pero fue muy chiva, fue muy chiva el como esta interacción, ¿verdad? Lo mismo tuve en otros momentos, con ese mismo Game Master probamos un juego que se llama Numenera, que es ciencia ficción. Es como decir, la Tierra, 9 billones de años en el futuro, 9.000 millones de años en el futuro, y han pasado una cantidad de civilizaciones. Entonces lo que queda, la gente vive en una como de una forma todavía muy, como que cayeron otra vez en Edad Media, pero el lugar, todo está lleno de artefactos de épocas donde la ciencia alcanzó niveles exagerados, ¿verdad? Y yo jugaba con un personaje, o sea, todo el mundo, ciencia ficción y todo, y yo busqué el personaje más directo y straightforward, y gracias por pensar. Me hice una cazadora. La chavala iba a servir como la guía cuando los personajes tuvieran que salir de su ciudad, porque ella cazaba animales, eso es todo. Ella ayudaba al pueblo con la supervivencia trayendo animales. Esa fue una aventura chivisísima. Me encantó. Ese Game Master la dirigió, ¿verdad? Y no sé qué. Y me recuerdo que mi personaje se enfermó y iba a perder una mano, y nos llevaron a un pueblo donde yo me recuerdo que el Game Master no me dijo nada más, pero puede ser que muera, y estábamos tirando rodadas para ver si me moría o no, y tratando de mantenerme vivo.
y de repente yo me desaparecí, los otros jugadores se fueron a hacer otra cosa y cuando me despierto tengo una mano de cristal. Y fue que usaron un sistema para reconstruirme la mano, porque sí la perdí, pero todo el brazo de cristal. Y ese arco fue muy chiva, pero no lo pudimos seguir jugando. Muy tuanis. Con ese mismo grupo de gente, eso fue una historia muy interesante. Éramos 3 personas que Jorge, este amigo Jorge, había un amigo que se llama Juan Diego, que también es Game Master, con el que a mí me gusta mucho jugar. Me parece que él es muy bueno Game Master, pero me parece que a él le gusta jugar como jugador también un montón. Él hizo de Game Master con un juego que era una versión muy parecida a Juego de Tronos. Esa es la mejor forma de explicarlo. Para no entrar en detalle, mi personaje era una sacerdotisa. Y resulta que a mí me piden que acompañe a una muchacha muy joven que está por casarse con un noble mucho más mayor que ella. Y yo tengo que ayudarle. O sea, yo tengo que hacer que ella se case. Ella no tiene que echarse para atrás, porque es una unión importante políticamente. Y llego y este amigo Jorge, está jugando con el senescal del noble. Es el que le mantiene la casa y toda la cuestión. Los otros amigos que estaban jugando con soldados y toda esta cuestión, como caballeros y todo. Ajá. Y ellos andaban en guerra y todo. El meollo de todo esto, y esto creo que es la historia que más me ha gustado de todas, es que el Game Master nos cuenta que uno de los jugadores pertenecía a una casa noble. Era un noble menor, pero un noble importante al final de cuentas. Era un caballero y toda la cuestión. Y el chavalo se metió con una sirvienta de la casa de este señor noble al que nosotros le servíamos. Entonces, la sirvienta le cuenta al senescal, a Jorge. Jorge se acerca y me busca a mí y me dice, está esta circunstancia. Y yo le digo, pero es un noble. Dice, no podemos matar a un noble, o sea, ella no puede perder ese niño. Todo lo contrario, ese noble es toda un asset para el futuro, es toda una pieza que podría ser elemental para... El raid es que nos montamos un complot donde escondimos a la chamaca, evitamos que el otro jugador se diera cuenta que ella estaba embarazada hasta que era luz. Entonces, esa aventura no la seguimos jugando, pero si la siguiéramos, tenemos un noble recién nacido que controlamos este personaje de Jorge y yo. Wow. Eso fue buenísimo, porque fue súper complot, eso fue una maravilla, fue divertidísimo. Creo que la mayoría, yo cuento estas historias, pero creo que lo más importante es cómo como jugadores, ¿verdad? Cómo reaccionamos en grupo. Creo que cada una de esas historias, tal vez por sí sola, suena bonita, pero lo más chiva es el grupo que había alrededor y las risas y cómo uno, ¿verdad? Trataba de hacer cosas y obviamente los demás jugadores se dan cuenta, pero no pueden actuar como si el personaje supiera. Entonces, toda la cuestión entre los jugadores, ¿verdad? Y todos muertos de risa, todas las historias que conté al final de cuentas llevan a eso, a un grupo de gente que estábamos muertos de la risa. Como Game Master la historia es un poco diferente, porque el Game Master está detrás de una posición en la que nosotros vemos todo. Entonces, yo creo que lo más chivo de ser Game Master o las mejores experiencias siempre han sido cuando uno ve la cara de sorpresa en los jugadores. Y cuando las cosas pasan de forma que ellos no se esperan y wow, ¿verdad? Y se quedan así. Esas he tenido montones a través de la historia y creo que podríamos hacer un solo podcast para hablar de ellas. Pero voy a usar una, y yo les dije a mis jugadores que iba a contar algo tiene que ver con esto, con una de las aventuras que estamos jugando. Hay una aventura muy famosa de un juego que se llama Pathfinder, que se llama Kingmaker. De hecho, Kingmaker es un juego de video también. Kingmaker nació como una aventura de juego de mesa, el juego de rol. Es muy parecido a Calabozos y Dragones. Casi uno podría decir que es lo mismo que Calabozos y Dragones. Kingmaker es, usted reúne al grupo de jugadores y los manda a una zona... a una zona ¿verdad? En el medio de la nada a fundar un reino. Hay un personaje que se llama Tartucho. Tartucho es un gnomo, es una especie de hechicero. Tartucho los personajes lo conocen al inicio de la aventura y está hecho para que caiga mal desde el inicio. O sea, la aventura está escrita para que él caiga mal, pero Tartucho tiene un rol ahí un poco secundario. Tartucho, no quiero entrar en detalle porque ellos oyen todo esto y no sé toda la historia, pero claro. El raid es que Tartucho está sirviendo como un espía y Tartucho está tratando de hacerles la vida imposible a estos jugadores. En la historia, Tartucho se hace pasar por unas criaturas que se llaman kobolds. Los kobolds son como unas criaturitas pequeñas cercanas a los dragones, son reptiles y de hecho se consideran dragones, pero un chiquitito, digámoslo de alguna forma.
son inteligentes y, digamos, uno perfectamente podría jugar con un kobold si le da la gana. Pero estos kobolds eran una tribu de kobolds que estaba en guerra con otras criaturitas ahí, y Tartucho asume una personalidad doble y se vuelve uno de estos kobolds, se disfraza como uno de estos kobolds y se cambia el nombre a Tartuk. Los personajes llegan a la cueva donde viven estos kobolds y se dan cuenta que hubo un problema político y el líder original de la tribu desapareció, o sea, lo tienen preso, y apareció este chamán que se llama Tartuk. En buena teoría, la aventura asume que los personajes se enfrentan a Tartuk en ese momento y lo matan, y se dan cuenta que Tartuk y Tartucho eran el mismo, y cómo él se disfrazó y verdad, y les hizo la vida imposible un poco con el tema de los kobolds. Los kobolds son como una distracción menor en la aventura. Mi primer grupo, yo jugué esta aventura, la he jugado 2 veces, o la estoy jugando 2 veces. Mi primer grupo con esta parte de Tartucho la vivimos hace años atrás, en aventura. Y exactamente pasó eso. Ellos llegaron, vieron cómo andaba el asunto, se cabrearon, pidieron hablar con el rey de los kobolds, bla, bla, y el asunto terminó en combate y mataron a Tartuk y el asunto murió. Y de hecho, reclutaron a los kobolds como aliados en el reino de ellos. Y todo bien, entonces ya ahí tienen unos aliados. Empecé a jugar esta otra versión, o sea, esta otra la empezamos a jugar de nuevo con otro grupo de gente. Ellos conocieron a Tartuk desde el inicio del juego, así en el puro inicio, y desde el inicio les caía mal. Yo, está bien, o sea, Tartuk está bien, por Tartucho está bien. Eventualmente los grupos, ellos se separan del grupo que conocieron al inicio, los jugadores se van por su lado a construir su reino, bla, 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 bla. Y empiezan a aparecer los kobolds. Entonces ya se dan cuenta de Tartuk, ya empiezan a escuchar. Pero ellos odiaron tanto. O sea, para el otro grupo Tartuk fue una incomodidad, pero ahí murió. Pero este otro grupo, odió tanto a Tartucho que ellos lo convirtieron en su némesis. Ellos hablaban constantemente de que deseaban encontrar a Tartucho para matarlo, no sé qué, a pesar de que no sabían qué ha pasado con el hombre. Eventualmente llegan a la caverna de los kobolds, se encuentran con el Tartuk que le usurpó el poder al rey, y yo pensé, o sea, se llama Tartuk, además el bicho es morado y Tartucho se vestía de morado. Yo dije, estos de fijo lo van a hacer y se van a tirar a matarlo. Qué bien, o sea, bueno, todo bien. Pues resulta que no. Resulta que este grupo decidió no matarlo y decidieron hacer una alianza, a pesar de que tenían sus dudas, hicieron una alianza con Tartuk. Entonces hicieron una alianza para que los kobolds se comportaran bien y ellos pudieran estar en el reino. Eso me cambió todo el panorama. La aventura asume que el personaje muere. Y yo dije, wow, ahora qué hacer. ¿Qué hago? Ok, aquí es donde empiezo. Voy a capitalizar en lo que lo odian. Voy a seguir haciendo cositas que ellos no van a entender bien, que están ligadas con Tartuk, pero en el medio Tartuk va a ir ganando poder, y Tartuk además se va a ir dando cuenta quiénes son los otros criaturas poderosas de la región. El asunto es que en la historia continúa, y en tarde más, digamos, más avanzadita, unos tiempo más adelante, hay una invasión de trolls. Esa invasión pasa por sí sola y toda la cuestión es parte de la aventura, y bueno, los héroes van y enfrentan a los líderes de los trolls y los matan y ya. Pues yo decidí que Tartuk ahora había hecho alianza con los trolls, entonces ya ellos no tenían solo que eliminar a los líderes de los trolls, sino que Tartuk había subido su poder, o sea, por eso así, había subido un nivel, y estaba en la capacidad de enfrentarlos taco a taco con los trolls. Entonces, eso fue súper interesante, porque cuando este grupo lo mató y se dieron cuenta que era Tartuk, claro, para ellos fue 1000 veces mayor el impacto que para mi primer grupo, porque ellos tenían años de estar detrás de Tartuk, que en la historia original era un villano secundario, de verdad secundario. Que esta aventura de Kingmaker está dividida en 6 partes. Ese estaba destinado a morir en la primera parte. Sí, wow. Y ellos lo mataron hasta la tercera. O sea, la mitad de toda la historia, ellos han visto a Tartuk alrededor de ellos. Entonces, ellos no saben esto, pero me han preguntado, porque me pregunta mucha gente, ¿cómo hace uno como Game Master cuando la gente hace algo que no? Yo creo que la parte más chiva es inventar.
Qué bueno, Con eso, esto. ese punto. Mi Exacto. amigo Jorge y yo hablamos mucho de esto y decimos, ¿cuáles son los mejores momentos del Game Master? Los mejores momentos del Game Master es que a veces usted inventa un plot, pero usted no lo revela, evidentemente. Usted Ujú. sabe que, uy, fulano de tal es el malo por esto, esto y esto. Y usted empieza a mostrar las varas y de repente un jugador sale, ay, ¿saben qué creo yo? Yo creo que tal cosa. Y cuenta su versión de la historia que nada que ver con lo que uno pensó, pero que entra uno y dice, esa está mejor que la que yo inventé. Voy a agarrar cosas. Y entonces empezás a cambiar y a darle forma. Eso me lleva a ese primer grupo de gente sentada en mi mesa. Yo tenía muy claro, empiezan en un pueblo, el pueblo lo atacan y eso los lleva a una fortaleza. Esa fortaleza es donde yo estaba con la mentalidad de Calabozos y Dragones de aquel entonces, de segunda edición, métalos en un calabozo, van a esa fortaleza le pertenece a un mago, y ahí se van a volar, y ahí van a estar un buen rato. Resulta que empezamos a jugar, y bueno, los personajes ahí diferentes, una amiga que me ha pedido que si ya podía ser la princesa de un reino de elfas, y yo de él, viaje, y un compa, yo quiero ser el primo del rey de los reinos de los humanos. De hecho, ellos me ayudaron a inventar el mundo, pero yo no tenía nada. Entonces, ¿y cómo quiere que se llame ese reino? Y ahí empezamos a inventar, y ellos me decían cosas, y yo las iba apuntando, y eso le dio forma a los inicios de mi mundo. Cuando llegó el momento, y sí, empezó el pueblo, ellos estaban ahí, empezó el ataque de unos goblins y no sé qué, y empezaron ellos a atacar, ¿verdad? A enfrentar y no sé qué. Y ya les pongo el quest, ¿verdad? Vayan al. Y sale el compa este, que era el primo del rey, y dice: yo tengo una mejor sugerencia. Vamos a mi reino a hablar con mi primo para que, para que nos dé refuerzos y podamos venir aquí. Y yo, Cristo Jesús, ¿qué hago? Empecé a inventar, man. El ride es que yo tenía esa historia hecha para entrar a esa fortaleza. Ellos entraron a esa fortaleza 2 años y medio después de Wow. esa primera sesión. Porque una cosa llevó a otra y llevó a otra y llevó a otra. Y la historia fue lo que ellos quisieron que fuera. Yo le di un poco de forma, sí. Y claro que las historias mías no son las mismas de Jorge. Las de Jorge se sienten Jorge. Las de Álvaro se sienten de Álvaro. No importa que juguemos la misma aventura impresa, la que compramos. Ujú. Pero cada uno le imprime algo tan único. Pero al final también es lo que los jugadores te hacen y te dicen y te inventan. Y vos terminás. Yo no sé, yo creo que esa es la parte más chiva para mí. Te das agarrar en el aire estas ideas y transformarlas en cosas. Y que luego los jugadores estén súper emocionados con ellas, ¿verdad? Eso yo creo que es de mi experiencia más chiva, honestamente. Buenísimo. Y bueno, aparte de buenísimo, por tu experiencia, porque yo creo que así es todo un reto, ¿verdad, Álvaro? Porque, cierto, vas guiando al jugador para que pasen ciertos eventos, pero como lo dices, ¿verdad? Y cada cabeza es un mundo y Mm, mm, pueden cambiar a, digamos, de tal manera la historia que, como dices, aumentó el tiempo del juego sí, enormemente. cierto. Y, Sí, sí, sí. Y eso, aquí hay muchas formas de jugar. Hay gente que juega y la aventura es rápida. Y juegan una aventura, voy a usar el ejemplo de Kingmaker, que es una que conozco muy bien, no es la única, pero Kingmaker hay gente que la puede jugar, es una aventura larga, ujú, así que rápido no la vas a terminar, pero digamos un grupo en buen tiempo, creo que podría terminarla en 7, 8 meses, incluso un año, digamos, tal vez. ujú. Pero yo con mi grupo, que tengo más tiempo de estar jugando, nosotros empezamos en el 2019 y todavía estamos. Wow, Y increíble. a veces me cuestiono, debería jugar más rápido. Y sí, hay veces en que yo lo acelero un poco, pero yo me doy cuenta que a mis jugadores les gusta tanto esas historias y esos caminos que van tomando por su propia cuenta que yo no los detengo, yo dejo que sucedan. El primer grupo de Kingmaker llegó a un punto donde ya su reino creció y los jugadores empezaron a decidir hacer cosas. Entonces un personaje se Ujú, casó, me pidió que le creara una historia, me dice, yo tengo interés en que él habló conmigo por aparte. Me dice, Álvaro, mira, algo que me gustaría como personaje es que él se case, me gustaría que el personaje, porque mi personaje, él era un ujú, escudero que murió el noble, entonces el mae siempre, o sea, nunca llegó a hacer nada más, entonces él quiere, ahora que ha logrado crear un reino, quiere tratar de ser noble oficialmente. Mae, me parece muy tuanis, sacamos una historia, y eso nos desvió meses de la historia. ujú. Terminó en un torneo que sirvió de celebración para la boda, porque era la boda de uno de los regentes del reino, taca, taca, pero fue excelente, yo le disfruté montones, ellos también, eh, no estaba en el libro. No estaba en ningún lado, Ujú. eso no lo inventó, eso no lo escribió nadie, eso fue entre interacciones, entre cómo fue desarrollándose el personaje con la aventura y nuestras conversaciones,
dele viaje. Así como la historia puede cambiar, digamos, cuando inician una historia, vos, digamos, como Game Master, ya sabes cuál es, o sea, cuál es o qué evento es el final de la historia. Y si ese evento digamos, lo tienes definido, por ejemplo, que se case, digamos, el matrimonio entre digamos, dos reinados, Sí, etcétera, puede que ese final también cambie por la misma dinámica de la historia. es, de hecho yo creo que algo que han adoptado los juegos de rol en videojuego, que es muy positivo de Calabozos y Dragones, es que nunca hay un solo final. O sea, yo creo que los mejores juegos de rol te dan cuando menos dos o tres, digo los juegos de rol ¿verdad? Videojuegos, Ujú, te dan dos o tres opciones y dependiendo de las opciones que vas tomando, ¿verdad? A veces lo más básico es si terminaste con un final bueno o un final malo, es mínimo. ujú, Eso es un reflejo de lo que Calabozos y Dragones hace. Hay que recordar que en un inicio Calabozos y Dragones no tenía historia, ¿verdad? Vas y matas al malo, y matamos al mago que vivía en esta torre maldita. Y la siguiente aventura es, ahora vamos a matar a los cultistas que viven en la cueva. Y no hay una historia como tal. Es cuando Calabozos y Dragones empieza a meter historias más estructuradas que se empieza a descubrir que no puedes escribirlo todo. O sea, lo que ofreces es una guía de cómo pueden darse las cosas, ujú. pero vos decidís la dirección en la que va y tu grupo te ayuda a decidirlo. Eh, Evidentemente, y aquí quiero decir algo muy importante que va a depender de dos factores. Uno, o jugás con cosas que otros han escrito, o sea, te venden aventuras, te venden mundos y cosas que vos puedes comprar, o crear los propios. Cuando yo empecé, mi mundo lo inventamos entre mis amigos y yo. Y el reino tal y tales montañas y tal cosa. Conforme pasó el tiempo, yo me empecé a dañar de él y ahora yo tengo un mapa y mis jugadores ya hablan de ese mundo como si lo conocieran de toda la vida, ¿verdad? Entonces, así Ujú. el rey tal y el reino tal y todo, como ¿verdad? Sí. Entonces, si vos estás haciendo algo tuyo, no hay nada escrito, hacer lo que te dé la gana. Yo creo que como Game Master uno se imagina por dónde quiere uno que vaya el asunto, Ujú. pero no está así como me pasó a mí con esa historia de la fortaleza a la que solo fueron. Y de hecho, para cuando ellos llegaron ya no era ni siquiera una fortaleza de un mago, eran las ruinas de una fortaleza que había sido importante para otro reino. Yo ya agarré toda la idea que yo tenía Yes. originalmente, la despedacé y aproveché ese espacio para contar algo que quería contar de un reino que había desaparecido. Y todo mundo de mis jugadores se acuerda de esas benditas ruinas porque a pesar de que no fueron súper importantes, fue un elemento de la historia que fue muy bonito después de 2 años y medio. Ujú. Pero eso fuimos yo y mis jugadores improvisando. Kingmaker, que es una historia publicada, tiene ciertas cosas que vos podés hacer de una forma según el libro. Pero eh, en realidad es eso, vos haces, ya llegas a un punto como Game Master donde vos agarrás y la rearmas a tu manera. Ujú. Yo creo que no es bueno para un Game Master que está iniciando tratar de rearmar todo, porque a veces es muy confuso y terminas enredándote vos solo. Pero empezar con aventuras sencillas y entender cómo se hacen para que luego se tire esa pista, ya yo creo que esa es la mejor forma de seguir. Eh, Ujú. y, y, y así aprendes un poco a escuchar a tus grupos, ¿verdad? A ponerle atención. Cómo son los jugadores, cómo son los personajes, qué personalidades están jugando dentro del juego, quién es. Porque también hay formas de jugar el juego. Hay gente que le encanta el rol y que vos te puedes echar conversiones de 30 minutos con ellos y ellos dentro del personaje porque el rol lo es todo. Hay gente que lo que le gusta es resolver, no el combate tanto por combate, sino cómo resolver el reto que es el combate. Ujú. ¿Verdad? Cómo maximizamos nuestros recursos, cómo maximizamos para salir lo menos ilesos. Hay gente que ve el juego de rol como un juego de mesa, entonces hacer el rol, yo no. Pero el momento que hay que rodar dados, yo estoy sentado en primera fila porque me encanta. Hay gente que le gusta descubrir el mundo, como explorar tu mundo, el que vos tenés, entonces le encanta que vos les contés historias, que entonces llegamos a este castillo y no sé qué, yo quiero saber más del castillo, quién lo construyó, por qué, entonces ya entonces vos muchas veces no tenés ni idea,
y ahora con ChatGPT, hablando de la tecnología, rapidito le pedís que te escriba algo y luego medio lo cambias para que tenga sentido. Pero digamos, en su momento, invente lo que se le ocurra, y así inventamos mil cosas todos los que hemos sido Game Masters. Entonces, reconocer qué quiere cada uno para ofrecerle algo a cada uno, reconocer cómo se comportan como grupo y qué tipo de historias les gustan. Hay gente que le encantan las historias de combate, entonces te das cuenta que vámonos a manazos, cada sesión hay manazos porque a ellos les gusta. Hay gente que dice, pero eso no es un verdadero juego de rol, el juego de rol no hay tal cosa. El juego de rol es lo que el grupo quiera hacer en el momento. Y juegos como Calabozos y Dragones se prestan para eso, para mucho combate. Entonces sí, honestamente vos lo agarrás por donde vos querés ir. No hay una... Yo creo que incluso, me atrevo a decir que yo creo que si a uno le gustan juegos de video, si a uno le gustan juegos de rol, vale la pena por lo menos jugar una aventura con alguien. Aunque no vuelva a jugar, porque no me da tiempo, porque no tengo chance, porque es una experiencia muy chiva. Y a pesar de que yo defiendo las herramientas tecnológicas, me parece que son muy útiles, no hay nada que supere sentarse en una mesa con un grupo de gente y conocerla. ¿Cómo deciden entre los jugadores, ¿verdad? Y todo el equipo que va a jugar, la historia que van a jugar? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Porque también por ahí tengo esa pregunta y va ligada a otra. Porque como parte de verdad de esta entrevista, Álvaro, es también conocer qué tipo, digamos, de aventuras te gustan, ¿verdad? Que si son las épicas, exploración, o centradas propiamente en el juego de rol e interpretación, ¿verdad? ¿Cómo es que se desarrolla esto, verdad? ¿Cómo es que surge? Ok, yo creo que primero nace con el Game Master, o el Game Master y el grupo decidiendo qué juego van a jugar, porque el juego va a definir un montón qué tipo de cosas van a hacer, ¿verdad? Y no es lo mismo sentarme a jugar Calabozos y Dragones a sentarme a jugar un juego de Avatar, o un juego que a mí me gusta mucho, se llama Delta Green, que es, digamos, los X-Files en el universo de Cthulhu, para decirlo de una forma. Wow. Entonces está jugando con investigadores. Por lo general, en mi caso, como esto es muy personal mío, yo creo que cada grupo de jugadores puede tener un poco diferente esto. Sobre todo en grupos donde hay varios Game Masters, también eso varía. Uno, discutir el juego. Porque el juego te va a decir qué tipo de personajes vas a querer hacer. Entonces, Calabozos y Dragones, creo que ya en general la gente entiende que es de combate, como digo, es muy parecido al Señor de los Anillos, entonces la gente puede relacionarlo más fácil. Pero si yo te digo, vamos a jugar algo que es como X-Files, ya tu perspectiva cambia. Y yo te digo, además es un juego muy mortífero, porque usted es un simple mortal que un balazo te va a matar. Ok, y además en el caso de Delta Green te estás enfrentando con criaturas que son sobrenaturales contra las que no tienes ninguna defensa. O sea, esto no es un paladín contra un demonio o algo así. No. Es una persona normal, pues. Ok. Entonces, esa primera parte de entender qué es lo que las reglas te pide, porque no es lo mismo jugar un juego de superhéroes, no es lo mismo jugar un juego de investigación. Un juego o juegos que están ligados a una historia más grande. Por ejemplo, yo mencioné Robotech, es un juego que yo he jugado en el pasado. Y la historia se va a circunscribir a jugar algo que esté relacionado con los personajes de la serie, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, vos querés manejar un Veritech de algún tipo mínimo, o si el Game Master te dice, bueno, es que vamos a jugar en la época de la Cruz del Sur, bueno, entonces, ¿qué voy a usar? ¿Un Hover Tank o un Ajax? ¿Verdad? Los vehículos que existían en esa época. Pero también te va a salir la pregunta, conozco a ¿cómo se llama? A Dean Sterling, conozco a los demás personajes, que sé de Rick Hunter, Ray Fokker, entonces, exacto, todo eso. Si jugás a Alien, pues Alien es un juego que, a pesar de que es conocido y que todo, probablemente estos personajes van a jugar como los personajes de una aventura, de una película de Aliens, donde no tienen la más mínima idea de que es un alien, ¿verdad? Pero si jugás Conan el Bárbaro, que tanto saben personajes del mundo, etcétera. Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué juego jugás define el contexto en que va a ser la aventura? Una vez que se define el juego, ahí empieza. Si el Game Master está creando su propia aventura, su propia versión del mundo, el Game Master por lo menos le va a decir, mira, gente, quiero jugar una aventura donde va a haber muy enfoque a enfrentar dragones, por ejemplo. Entonces, sus personajes pueden ser de cualquier tipo, pero por lo menos vayan pensando que tienen que ir en esta línea en algún momento, porque va a haber mucho encuentro con dragones. No solo eso, pero va a haber encuentro con eso. ¿Ok? Hay gente que juega un estilo de juego que se llama sandbox.
El sandbox es técnicamente, usted tiene a los jugadores en un pueblo y les dice, ustedes tienen este mapa y les abre un mapa. Dicen, hagan lo que les dé la gana. Usted le tiene ideas, entonces el alcalde del pueblo les dice, es que hay un rumor de unas minas. Y entonces un mercader les cuenta, vieran que escuchamos que hay unos bandidos en tal sector del bosque. Pero no hay conexión, no hay una historia como tal, sino que vamos a ver para dónde agarra esto y se va desarrollando conforme vamos jugando. Entonces, eso es una forma. Kingmaker es casi un sandbox, es de las pocas aventuras sandbox que existen publicadas, porque por lo general es difícil, o sea, tiene que ser suficientemente abierta para que usted haga lo que le dé la gana y maneje el mapa como le dé la gana, el mapa de la región o verdad, o lo que sea, pero entender que esta es mi base de operación, este es mi pueblito, este es mi campamento y me puedo mover en todas estas, y aquí hay unas montañas, aquí hay un bosque, aquí hay un lago, y yo puedo ir a cada uno y el Game Master sabrá si mete o no mete un peligro, un encuentro, lo que sea. Entonces, esa primera parte puede ser Game Master, pero también pueden ser los jugadores que se acercan y dicen, Álvaro, mira, queremos jugar un juego de horror. Ah, ok, dígame, me encanta el juego de horror, ahí tengo varios, Entonces ya les recomiendo algunos y jugamos. Entonces también hay una parte colaborativa desde ese punto. Una vez que usted decide el juego y decide el tipo de aventura que va a jugar, usted reúne a los jugadores en lo que comúnmente se le llama sesión cero. En la sesión cero es donde usted ya profundiza en para dónde quiere que vaya la historia, les cuenta dónde va a empezar la historia. Entonces ya ahí no queda como en solo van a enfrentar dragones, sino que ya decís, mira gente, está el reino de Kol Duras. Kol Duras es un reino de enanos. Recientemente hubo un avistamiento de un dragón rojo que es legendario. Y ha habido mucha actividad de dragones. Y a ustedes, al grupo de jugadores, va a empezar a jugar en ese reino. No solo se van a quedar ahí y no solo vamos a jugar con enanos. Pero sepan que van a viajar bastante, sepan que van a haber bastantes dragones, pero también van a haber encuentros dentro de cavernas en las montañas y van a haber otras cosillas, pero en general eso. Me parece que van a necesitar muchas habilidades de sobrevivencia en el bosque y en las montañas. Entonces ya ahí la gente empieza, bueno, pucha, ¿qué queremos jugar, gente? Y entonces ya alguien dice, me gustaría jugar un mago. Ok, si vas a jugar un mago, ¿cómo lo haces? Bueno, y me gustaría que tuviera estas habilidades y para que no sea un completo inútil, le voy a dar conocimientos en tal cosa que me permite saber un poco de dragones. Genial. Ya que este me va a ser un mago, a mí me gustaría ser un alquimista. Yo estoy con esta. Yo creo que mi personaje le podría estar interesado en ayudar en esto porque los dragones son raros y quiere probar un poco sobre materiales alquímicos a raíz de los dragones. Pero además, y ahí va inventando, ¿verdad? Entonces los jugadores empiezan a armar por encima. Algunos dirán nada más, yo quiero jugar un guerrero y punto. Y ya, todo bien. Eso sirve para poner las reglas sobre la mesa. Obviamente ahí cuándo vamos a jugar, cada cuánto, qué cosas, por ejemplo, hay reglas básicas como por ejemplo, solo se toma la rodada de un dado que cae dentro del mapa que estamos usando. Entonces sabemos que hay un tablero mínimo donde rueda, y si cae fuera de eso o fuera de la mesa, no lo tomamos en cuenta. No vamos a permitir el uso de ciertas habilidades que vienen en X libro, por ejemplo, porque eso es para un entorno muy diferente. Por ejemplo, en mucho tiempo yo no permití que los personajes usaran un monje, que es una clase de artes marciales que en mi mundo no tenía sentido. Entonces yo, no, monjes no. Por años de años, ya ahora los permito porque una de las razones es porque yo no tenía decidido cómo meter algo oriental en el juego y ya lo logré meter con una historia. Entonces ya, todo bien. Entonces ahí es donde se decide qué tipo de juego. El Game Master por lo general tiene una parte importante de decir el tipo de dirección que quiere seguir. Va a ser un juego muy cómico, va a ser un juego muy serio. Y entran en juego crear reglas comunes, ¿verdad? También. Por ejemplo, yo tengo una regla que si una persona falta 3 veces, sorry, pero ya le pido que no vuelva. Ya para ese momento faltó mucho. Pero cosas por el estilo. Hay que hablar desde el inicio un poco con cómo van a lidiar cuando haya conflictos. Yo sé que es un juego, yo sé que al principio la gente, todo el mundo está tuanis y tranquila, pero tarde o temprano van a pasar cosas que la gente se va a sentir incómoda, no les va a gustar y van a empezar a ver rosas entre la gente. Y hay que recordar, eso es un juego, gente. Paremos aquí un toque y vamos, ¿verdad? Sobre todo cuando vas a jugar mucho tiempo, como en el caso mío que juego aventuras largas. Entonces, he explicado un montón de cosas, pero al final de cuentas el final es, el Game Master pone la pauta, pero todos discuten un poco.
Sí. Todos discuten qué tipo de personajes quieren hacer. Entonces, una vez que tienen los personajes, ya el Game Master además sabe más o menos qué tipo de encuentros puede ir tirando, puede ir preparando para el grupo. Viendo las personalidades de los personajes, inventás personajes para que interactúen con ellos, que puedan ser importantes, relevantes. A veces caso un personaje, como dije antes, ¿verdad? Que crees que va a ser chivísima, a ellos no les gusta, y un personaje que era como todo sin gracia resulta ser su mejor amigo, por ejemplo. Ujú. Todo bien, pero todo eso se empieza a ver desde el inicio cuando te sentás a discutir. Y por lo general, es eso, el Game Master dice, digamos, en estas épocas que ahora se puede conseguir digital, uno busca y tengo ganas de jugar en redes sociales, así, estoy interesado en jugar Calabozos y Dragones, entonces alguien te aparece, mira, estoy jugando con tales reglas o con tal versión o con tal cosa, ¿te interesa? No, yo estoy interesado, ustedes están jugando en tercera y yo voy a jugar y me interesa quinta, que es el que conozco, el que me interesa conocer, ok, o bien, seguir buscando. Sí, Pero ahí empieza esa interacción, ¿verdad? Donde te claro. sentás, vas a discutir los personajes. Álvaro, yo, bueno, dentro de todo, que agradecerte mucho. Y para ir cerrando, quería hacerte una pregunta obligatoria, ¿verdad? ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a jugar? Ok, esa es una excelente pregunta. Y yo creo que lo más importante, la forma más fácil y más básica es búsquese un grupo que esté jugando. Mínimo, vaya y vea. Mínimo, vaya y vea cómo es que se juega. Pero si puede jugar, mejor. En este momento yo no tengo la lista entera, pero sé que hay muchas tiendas en las que hoy día ofrecen la oportunidad de aprender a jugar Calabozos y Dragones. Las que conozco más cercanas son Vortex, la dueña es amiga mía, o una de las dueñas es amiga mía, y Fénix, con quien he tenido relación con la dueña también. Sé que hayan habido espacios. Vortex queda en Moravia, Fénix queda en Guadalupe. Hay una tienda que tuve la oportunidad de conocer hace muy poco, a pesar de que existe desde ese rato, que se llama Burro Singles. Burro Singles es una tienda principal de venta de cartas como Magic y Pokémon, pero empezaron a meter juegos de rol y yo tuve hace unos días, me di una vuelta para conocer y había gente jugando. Hay Calabozos y Dragones, me contaron que le está yendo bien, que llega gente a jugar. Creo que hay otra en Heredia, me parece que se llama Omega. Y por último, sé que, no conozco el nombre de esa tienda, pero sé que hay una en Coronado donde hay gente jugando también. Yo estoy seguro que no son las únicas. De fijo no son las únicas. Pero creo que acercarse a una de esas tiendas es una buena opción. No lo mencionamos en ningún momento, Calabozos y Dragones, y muchos juegos por lo general solo requieren de un libro, o en el caso de Calabozos y Dragones, 3 libros, un libro del que el jugador, que es el que el jugador ocupa para jugar, pero con que una persona lo tenga suficiente. Y de hecho, con solo el libro de jugador ya uno puede jugar. Okay. El libro del Game Master, que lo que trae son reglas y como guiarte un poco más como Game Master. En el caso de Calabozos y Dragones, el más conocido, el Dungeon Master Guide, la guía del Dungeon Master, que es el nombre del Game Master en Calabozos y Dragones. Y el último es un manual de monstruos. En algunos juegos se llama Bestiario, en otros, ¿verdad? Diferentes nombres, pero al final de cuentas es un libro de monstruos que vos, técnicamente, con los 3 libros te puede hacer lo que le dé la gana. Otros juegos lo van a traer en un solo libro. Digamos, el juego que yo mencioné de Delta Green, trae un libro de jugador y un libro del Game Master. El de Avatar es un solo libro, por ejemplo. Robotech, por ejemplo, tiene un libro más bien por cada era de Robotech. Ajá. Y es tanto para jugador como para Game Master. Entonces, y muchos juegos, muchísimos juegos tienen, digamos, si uno quiere empezar y cree que va a jugar bastante, esa inversión me parece buena. Se pueden conseguir hasta de segunda, entonces está más baratos te salen. Pero casi todos los juegos, sobre todo los juegos grandes, creo que House Dragon es uno de los pocos que no tiene, y Pathfinder tampoco, que es otro de los grandes. Pero Avatar sé que tiene, yo no sé, hay un montones que tienen una cuestión que le llaman el Quick Start. El Quick Start por lo general es una versión reducida de las reglas con las que puedes meterte a jugar de una vez. Trae una aventura prehecha, trae personajes prehechos y con eso vos puedes probar el juego. Eso es una buenísima forma, hay juegos muy buenos, están gratis, la mayoría están gratis en internet. Ya juegos como Pathfinder, como Calabozos y Dragones, tienen lo que llaman una caja de inicio, que son perfectas para jugar. Casi se juegan como un juego de mesa, porque tienen fichitas, tienen mapas, tienen todo, es una maravilla, y tienen todo para que aprendas a jugar. Casi todo hay contenido. Yo las de Calabozos y Dragones las conozco también. Sé, en el pasado nunca fueron buenas, sé que han mejorado con los años, pero creo que todavía no son tan re buenas.
Conozco la de Pathfinder, conozco la de Cyberpunk, conozco varias, pero sé que la de Pathfinder, por ejemplo, es buenísima, es excelente. Y bueno, hay varias ahí por aquello. Ujú. Que no tengan miedo de buscar ayuda y consejos en internet. Hay muchos Game Masters y como les digo, yo creo que lo importante es reconocer que cada uno tiene su estilo y su forma. Pero yo creo que la mayoría de las tiendas tienen alrededor de ellas comunidades de gente que le encanta hablar de los juegos, que le Ujú. encanta contar y contarles sobre lo que fue, les sirvió, no sirvió, consejos. Eh, Cuando yo empecé, yo tuve la suerte de que este amigo panameño me traía, él iba a Panamá donde tenía un conocido que tenía revistas de juegos de rol. Entonces él me traía fotocopias de artículos de cómo ser Game Master, de qué errores evitar y todo esto. Eso a mí me ayudó enormemente. En internet hay videos en YouTube buenísimos que ayudan a los Game Masters o a jugadores incluso. Hay artículos en internet que no es difícil de encontrar, con una búsqueda en Google es fácil encontrar todo eso. Pero yo creo que la parte más rica es exactamente lo que hace rico a D&D, reunirse con gente. Eh, Muchos de la gente que hoy que conozco que son buenos Game Masters, muchos de la gente que con la que terminé jugando en algún momento fue gente que conocí en algún lugar sentados hablando. Nos reunimos porque alguien dijo hay una actividad de Calabozos y Dragones, fuimos y mira, ahí nos conocimos. Entonces yo les recomiendo a cualquiera que esté interesado que busque a personas como yo, otros Game Masters o lo que sea. Si no quiere jugar, si solo quiere aprender y todo, pues que nos busque, con muchísimo gusto vamos a hablar, estoy seguro. Y si quiere buscar juegos para aprender, mínimo encuentra a alguien que le haga una demostración o una tienda que ya tenga horarios de juegos establecidos. Ujú. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo. Ha Con gusto, sido, Álvaro. gracias de verdad, ha sido increíble. Este, no solo a mí, creo que a muchos de los que van a ver el video les aclaraste muchísimas dudas, ¿verdad? Porque, como mencionaste, y lo digo por, digamos, compañeros que tengo, tanto en el trabajo como con personas que me relacionan que son jóvenes, el primer dato que tuvieron de Calabozos y Dragones fue con Stranger Things. Ajá, sí. Entonces estas generaciones empezaron, oh, mira, existe este juego, ¿qué será? Empiezan a explorar y empiezan poco a poco a ver este mundo. Sos un gran referente en esto de estos juegos de rol. Y esta explicación creo que va a ser algo bastante importante para todos aquellos que quieran acercarse. Tenemos ahí una invitación abierta, Álvaro, para una siguiente sesión ahí para aclarar un poquito las dudas, incluso para invitar a otros para que se unan ahí para que poder meterle un poquito más de información, ¿verdad? Para todos Claro, aquellos. claro. Y yo creo que es importante cuando hablamos de juegos de rol. De hecho, creo que cualquier coleccionista va a decir lo mismo. Cada quien ve las cosas desde su manera. Hay tantas cosas, hay tantas razones por las que somos coleccionistas, ¿verdad? De cosas chivas, de cosas que nos gustaron en el pasado, eh, que nos marcaron en nuestra vida de diferentes formas. Y lo mismo puedo decir de los juegos de rol. Yo cuento mi historia. Y es solo mi historia. Estoy seguro que otras personas van a tener historias completamente diferentes, perspectivas diferentes. Y eso lo hace más rico, a mi parecer. Y bueno, ahí cuando salga este video, si alguien está interesado, ponga un mensajito en los comentarios. Si está interesado en conocer un poco más, yo ahí voy a estar echando un ojo y cualquier cosa estamos en contacto. O sea, a mí no me cuesta nada. Yo tengo grupos digitales ahí virtuales con los que puedo jugar. Eh, eh, no puedo decir abiertamente si voy a abrir un grupo ya o no. De hecho, Ujú. estoy conversando con Ariana, que es la dueña de Vortex, porque tenemos una idea. A mí me gusta mucho Pathfinder. Pathfinder se juega muy bien virtualmente. Eh, entonces, estamos pensando en abrir unos espacios ahí de manera mensual, como para que la gente conozca un poco más de Qué bueno. Pathfinder. Que es lo mismo que Calabozos y Dragones al final del día, o muy parecido al menos. Y ¿cómo se llama? Y bueno, esto es nuevito porque apenas lo conversamos reciente en estos Ujú. días. Pero no sé, en el futuro vamos a ver cuándo empezamos a implementar estas cosillas. Y lo mismo, la invitación también queda abierta a la gente que esté interesada. Pongan un comentarillo y ahí yo le doy seguimiento. Ah, Sí. excelente, Álvaro. No, más bien, muchísimas gracias. Y sí, y en caso de que se formalice algo, igual ahí lo que hacemos es luego hacerle una actualización en la parte de la información del video para que quede, digamos, un tipo de... Ah, bueno, perfecto, genial, genial. para que puedan... Y no, iba a decir que Ujú. muchísimas gracias. Yo creo que no hablamos de las partes más oscuras de la historia que los dragones. Yo mencioné lo de lo satánico.
Y Ujú. creo que por mucho tiempo, y creo que hablo por todos los que somos geeks y hemos sido, yo soy muy viejo ya estoy rocón. Eh, y crecimos siendo geeks, ¿verdad? Y hubo una época en que ser geek era mal visto, era, ¿verdad? Sí, No hablaba, usted escondía las carajadas, ¿verdad? correcto. No importa lo grande que fuera el asunto, yo recuerdo que ser fan de Star Wars no era como súper bien visto, a pesar de que no tenía colección y todo. Hoy día ya las cosas cambiaron y creo que es bonito poder hablar de estas cosas que tanto han ido marcando la cultura popular. Carlos Aragón es uno de Correcto. muchas cosas, eh, 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 sobre todo por exactamente esas épocas en el pasado, en que fue muy callado. Aquí en Costa Rica no fue la excepción. La mayoría de la gente que empezó en los 90s, 80s, probablemente tiene historias parecidas de acalladito, no lo decíamos mucho, lo jugábamos en Ad de Oros porque no lo teníamos que jugar en la Ajá. casa de nadie, ese tipo de cosas. Claro, claro, ¿no? Pues, Álvaro. Súper. De hecho, no, para ahí la invitación está abierta, Álvaro, Perfecto. para seguirle metiendo más información a esto de los juegos de rol. Y también tocar otras cosas, como acabas de mencionar, ver también esa época oscura, ¿verdad? Que tuvimos, ¿verdad? Con Y juegos, los Pepsi Cards que la otra vez mencionaba, Minor, todo esto, cierto, ¿verdad? Que hubo. cierto. Bueno, aquí que no, yo lo que viví fue la época, me acuerdo cuando quemábamos los discos, ¿verdad? Bueno, quemábamos, no, yo no lo hice, pero recuerdo Ujú. que mis discos de heavy metal, y heavy metal era Bon Jovi, hágame el favor, ¿verdad? La gente quemando discos de Bon Jovi, hágame el favor. Sí, sí. Sí, sí. Aquí, Carlos Dragones no fue tan así aquí, pero sí fue algo de esa cultura y que se mantuvo callada por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro, de hecho, algo que nos gusta hacer es tratar de encontrar a los Game Master viejos, eh, porque tienen que haberlos. Esteban es más viejo que yo, no en edad, sino en cuestión de que él fue Game Master antes que yo, Ujú. y alguien le tuvo que haber enseñado a él, y yo no sé quién. Sí, Entonces, qué interesante sería ver en algún momento, esto ya más para mí y para la gente que conozco, qué interesante sería escuchar cuál fue la historia de esta gente que estuvo antes de uno sí. y cómo fue para ellos cuando no había nada. Es que todavía cuando yo empecé a jugar, ya la internet algo tenía, pero cuando yo entré, no había internet en las casas, habías que Ujú. pagar, o tenías CNU o tenías que pagar un café internet, por ejemplo. Exacto. Es, era otra cosa, era otra cosa. Sí, sí, Pero bueno, cómo fue que llegaron a conocerlo? exacto, exacto. Y Exacto. bueno, como digo, esto da para muchísimo más, pero Ujú. por el momento creo que estamos cubriendo lo esencial. Muchísimas Exactamente. gracias por la invitación una vez más y no, ahí cuando guste, ahí volvemos para una más. Igualmente, Álvaro, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por el tiempo. Y buenas noches a todos. Buenas noches, amigos, y muchas gracias por estar observando esta cátedra que nos ha dado Álvaro. Y esperamos hacer unos videitos más para poder cubrir un poquito más de este gran mundo de los juegos de rol. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.